La sala de interrogación del dominio Celt parecía flotar en la oscuridad, iluminada solo por el resplandor azul de los campos de energía que protegían sus paredes. Cada pulso de luz revelaba la presencia de figuras alienígenas perfectamente alineadas, sus ojos brillando con un reflejo metálico que parecía anticipar cada movimiento de los humanos que osaban desafiar su autoridad. El comandante Álvaro Reyes permanecía de pie, con las manos detrás de la espalda y la mandíbula firme. No había rastro de miedo en él, aunque conocía demasiado bien lo que significaba estar frente a una lectora mental de su nivel. No era un prisionero cualquiera. Sabía que cualquier gesto en falso podía costarle la vida, y aún así, no retrocedía. Su mirada firme parecía desafiar la sala misma. Del otro lado, Illyra se aproximó con pasos que no hacían sonido. La lectora mental del dominio tenía fama de poder leer incluso los pensamientos más ocultos, de atravesar los muros de la mente humana sin piedad. Sus ojos plateados centelleaban mientras colocaba dos dedos suavemente sobre sus sienes, concentrándose, ajustando su percepción hasta afinarse al ritmo mental de su objetivo. Había pasado por cientos de mentes humanas. Había sentido miedo, desesperación, mentiras, engaños y odio. Siempre había logrado atravesar cualquier barrera, cualquier intento de ocultamiento. Pero cuando su conciencia se adentró en la mente de Álvaro, se detuvo en seco. La sensación fue como caer en un vacío que no estaba preparado para llenar. Dentro de su mente no había súplica, ni miedo paralizante. Había determinación, calculada, sólida, y algo que Illyra no estaba acostumbrada a encontrar, un recuerdo que no pertenecía a él, pero que de alguna manera lo definía. Una memoria de resistencia pura, un juramento silencioso que parecía retumbar entre los confines de su mente. Su respiración se quebró y los dedos que sostenían la sien temblaron. Los guardianes alienígenas detrás de ella se tensaron, anticipando cualquier señal de peligro. Illyra se retiró un paso, intentando recomponerse, pero sus ojos seguían fijos en Álvaro. Él no hizo ningún movimiento, solo la observaba con una calma casi irónica, como si supiera que había sido descubierto y al mismo tiempo lo aceptara. Por un momento, todo el ruido de la sala desapareció para Illyra. Solo la mente de Álvaro existía, con su fortaleza y su inesperada vulnerabilidad. Ella había visto futuros posibles, pero nunca uno donde alguien humano resistiera su poder de manera tan pura, tan completa. Y aún más desconcertante, había algo que no podía identificar del todo, un pensamiento que parecía anticipar la suya propia, como si existiera un vínculo invisible que los uniera de formas que aún no comprendía. ¿Qué viste?, exigió el alto estratega, rompiendo el silencio. Su voz era un filo frío que atravesaba la sala. Illyra no respondió de inmediato. Sus ojos no se movían de Álvaro. Su mente estaba agitada, temblando ante la complejidad que acababa de encontrar. Finalmente, su voz emergió, baja y cargada de un asombro que no podía ocultar. No es un humano ordinario. Su mente está blindada. Álvaro dejó escapar una sonrisa apenas perceptible. No era una sonrisa de miedo ni de desafío, sino de reconocimiento. No me gusta que entren sin permiso, dijo, con la voz medida, como si hablara tanto de sí mismo como de lo que acababa de ocurrir. Illyra sintió una extraña sensación de vulnerabilidad, algo que nunca había experimentado con una mente humana. Había pensado que conocer cada pensamiento y cada emoción le daría control absoluto, pero frente a Álvaro, se encontró cuestionando sus propios límites. En ese instante, la tensión de la sala se volvió casi tangible. El comandante humano y la lectora mental alienígena se encontraban en un silencioso duelo, ninguno dispuesto a ceder, y ambos conscientes de que el otro había descubierto algo que iba más allá de la mera estrategia o de la guerra. Había una chispa, un hilo invisible de anticipación, que conectaba sus destinos de manera irrevocable. Illyra retrocedió un paso más, pero sus ojos plateados no abandonaron a Álvaro. Algo dentro de ella había cambiado para siempre. Él no solo sobrevivía a su poder, sino que lo enfrentaba con una fuerza que nadie había logrado hasta ahora. Álvaro respiró con calma, sus ojos evaluando la sala, los guardias, y finalmente, a la mujer frente a él. No sabía qué había visto en su mente, pero sí sabía que había descubierto algo inesperado. Y esa certeza lo hizo sonreír de nuevo, esta vez sin ironía, solo con la seguridad de quien sabe que la partida acababa de empezar. El alto estratega se inclinó hacia adelante, sus ojos como diamantes negros escudriñando cada gesto de Illyra. Los guardias permanecían inmóviles, esperando una señal. La sala, iluminada por la fría luz azul, parecía contener la respiración. ¿Qué viste?, repitió la pregunta, más baja esta vez, pero con un filo que podía cortar acero.
Y Lira permaneció en silencio. La mente de Álvaro seguía grabada en su conciencia, como un laberinto en el que cada giro estaba lleno de sorpresas. Por primera vez, dudó. La claridad absoluta que siempre había tenido al leer mentes se había quebrado frente a él. Cada pensamiento que captaba parecía defenderse, como si tuviera vida propia. Su mente, dijo finalmente, con la voz apenas audible, no es como las demás. Está cerrada en capas. Nada de miedo. Nada de sumisión. Solo determinación. Y algo más. El alto estratega frunció el ceño. ¿Algo más? Preguntó, con la tensión evidente en su voz. Y Lira negó con la cabeza, aunque su mirada seguía fija en Álvaro. No puedo describirlo. Es diferente. Nunca había sentido algo así. Álvaro inclinó la cabeza, como si supiera que lo estaban discutiendo sin él. Sus ojos, tranquilos y firmes, se clavaron en Lira. La había sentido vacilar. La había sentido retroceder aunque intentara ocultarlo. Y, por primera vez, la lectora mental no estaba en control. No es frecuente que alguien sobreviva a tus lecturas, dijo con calma, sin tensión en la voz. Y Lira respiró hondo. Cada palabra de él resonaba en su mente más que en la sala. Era un desafío, pero también un misterio que no podía ignorar. Sus dedos temblaban apenas, sin que nadie lo notara. Hay algo en ti que, dudó un instante, tratando de ordenar sus pensamientos, que no esperaba. Algo que no entiendo. Álvaro sonrió levemente, una sonrisa que no revelaba miedo ni arrogancia, solo seguridad. Si quieres entenderlo, tal vez tengas que dejar de leer y empezar a observar. Y Lira sintió un escalofrío recorrer su espalda. Nadie le había dicho eso antes. Nadie había cuestionado sus habilidades, y mucho menos la había hecho dudar de sí misma. Sin embargo, frente a él, la duda era inevitable. Los segundos se estiraron hasta convertirse en minutos. La tensión era palpable, casi física. Los guardias murmuraban entre ellos, desconcertados, pero el alto estratega no podía apartar la mirada. La lectora mental estaba atrapada, pero esta vez no por él, sino por lo que había descubierto en la mente de Álvaro. ¿Qué viste?, insistió el estratega. Y Lira lo miró directamente, como si estuviera decidiendo si decir la verdad o callar para siempre. Su mirada volvió a Álvaro, y por un instante, ambos compartieron algo que nadie más en la sala podía percibir: reconocimiento. Comprensión mutua. Un vínculo invisible, nacido de la tensión y del peligro. Vi que no me teme. Ni me teme a mí ni a nadie, dijo finalmente, con voz firme, aunque cargada de una extraña admiración. Y eso es algo que no se ve a menudo. Álvaro esbozó una leve sonrisa, casi imperceptible. Entonces sabes que no voy a ceder. El silencio volvió a caer sobre la sala. Y Lira retiró ligeramente la mano de sus sienes, como si hubiera sostenido un peso demasiado grande. Su respiración se volvió más rápida, más consciente. Había sentido algo que nunca antes había sentido: vulnerabilidad frente a un humano. Y no era miedo, sino curiosidad mezclada con una atracción que no podía explicar. El alto estratega finalmente habló, con voz dura y firme. Está bien. Déjenla continuar, pero bajo vigilancia estricta. No permitiremos sorpresas. Y Lira asintió, aunque por dentro sentía que nada en su entrenamiento la había preparado para esto. Se dio cuenta de que había cruzado una línea sin saberlo, y que Álvaro no era un humano cualquiera, era un enigma que la desarmaba y la desafiaba a la vez. Álvaro permaneció quieto, observándola, evaluándola. No había temor en sus ojos, solo paciencia y algo más que ni siquiera Lira podía definir todavía. Por primera vez, la lectora mental comprendió que no estaba en control total. Y esa comprensión cambió todo. Porque frente a él, no importaba cuántas mentes hubiera atravesado antes, por primera vez, alguien humano la había detenido, sin tocarla ni atacar, solo siendo el mismo. Y Lira permaneció junto a la ventana del laboratorio de observación, sus dedos rozando el vidrio mientras su mente seguía enredada con los pensamientos de Álvaro. Había intentado regresar a su rutina, a sus lecturas habituales, pero algo en él la mantenía despierta, incluso cuando los otros dormían. Su entrenamiento le había enseñado a mantener la distancia, a no dejar que ninguna mente humana la afectara emocionalmente, pero Álvaro estaba rompiendo todas esas reglas sin esfuerzo. Cada vez que volvía a él, sentía la misma mezcla de tensión y fascinación que había experimentado la primera vez que había penetrado en su mente. Esta vez, sin embargo, no buscaba secretos estratégicos ni información militar. Solo quería entender. Y cuanto más la analizaba,
más difícil se le hacía separar la curiosidad del reconocimiento de algo más profundo, algo que no había sentido antes por ningún humano. Álvaro estaba sentado frente a ella en la sala de interrogación, aparentemente relajado, aunque sus ojos seguían atentos a cada movimiento. Había aprendido a no confiar en nadie, pero con Ilira se sentía extraño. Sabía que podía leer su mente, anticipar sus movimientos, y aún así, no sentía miedo. Solo había una extraña calma, un vínculo silencioso que se fortalecía cada vez que ella lo estudiaba. ¿Por qué me sigues mirando así?, preguntó Álvaro, rompiendo el silencio. Su voz era tranquila, pero con un matiz de curiosidad. Ilira levantó la vista, sorprendida de que él hablara sin amenazas ni ironía. Sus ojos plateados brillaron por un instante. «¿Por qué? No puedo explicarlo», respondió, bajando la mirada y jugando con la punta de sus dedos. «Eres diferente a todos los demás». Él inclinó la cabeza, evaluando sus palabras. Una sonrisa leve apareció en su rostro, como si disfrutara del efecto que tenía sobre ella. «Diferente, ¿eh?», dijo con suavidad. «Eso es peligroso». «Tal vez», contestó ella, recuperando la compostura. «Pero también es fascinante». La tensión entre ambos se hizo palpable, más fuerte que cualquier campo de energía que los rodeara. Ilira sintió como su corazón latía con fuerza, algo que no debía ocurrir en una lectora mental entrenada para la lógica y el control absoluto. Decidió intentar otro escaneo, esta vez más profundo, pero sin invadir sus pensamientos de inmediato. Solo quería sentir, analizar, comprender. Al abrir su mente, encontró dolor y recuerdos de batallas pasadas, pérdidas que él ocultaba detrás de su calma exterior, y promesas silenciosas que hablaban de lealtad y resistencia. Y luego, algo inesperado, un pensamiento que no estaba dirigido a ella, pero que de alguna manera la incluía. Una especie de protección, una lealtad que la tomó por sorpresa. Sus manos se tensaron involuntariamente, y una chispa recorrió su cuerpo. Álvaro percibió el cambio en ella. Su mirada se suavizó, y por un instante, sus barreras cayeron. Se inclinó hacia ella y dijo con voz baja: «Si lo sientes, no lo ignores». Ilira apartó la mirada, tratando de recuperar la distancia emocional que siempre mantenía. Pero su mente seguía atrapada, explorando cada rincón de sus recuerdos y emociones. Por primera vez, comprendió que no podía separarse de alguien solo porque debía hacerlo. La atracción y la tensión eran demasiado fuertes, demasiado reales. «No puedo, no debo», murmuró, aunque su voz temblaba ligeramente. «Esto no es correcto». Álvaro sonrió con una calma que la desarmaba más que cualquier confrontación física. «A veces lo correcto no es lo que parece. A veces lo correcto es lo que se siente». El silencio volvió a llenar la sala, pero ahora era distinto. No era una espera tensa llena de peligro, sino un espacio cargado de posibilidades. Cada mirada, cada respiración compartida, fortalecía un vínculo invisible que ninguno de los dos había esperado. Ilira retiró lentamente su concentración, cerrando su mente por primera vez a un humano sin sentir que perdía control. Y en ese momento, comprendió algo que la sacudió hasta el fondo: estaba empezando a confiar en él. A depender de él. A desearlo. Álvaro, por su parte, permaneció quieto, observándola. No hizo ningún movimiento para acercarse ni para tocarla, pero la proximidad de su presencia era suficiente para alterar todo dentro de ella. Por primera vez, alguien humano no solo había resistido su poder, sino que había desarmado su mente y su corazón al mismo tiempo. Mientras la luz azul del laboratorio brillaba sobre ambos, quedó claro que algo había cambiado irreversiblemente. Ni Ilira ni Álvaro serían los mismos después de ese momento, y el peligro que los rodeaba ya no era solo físico, sino emocional, profundo y peligroso. Y eso los hacía aún más inseparables, aunque ninguno de los dos estuviera listo para admitirlo. Desde aquel primer contacto que había dejado a Ilira sin control, nada volvió a ser igual. Cada vez que cruzaba los pasillos del dominio, sus ojos buscaban a Álvaro aunque intentara negarlo. La fuerza de su presencia, su determinación silenciosa y la calma que irradiaba a pesar de estar rodeado por enemigos, la mantenían alerta y, al mismo tiempo, la fascinaban. Álvaro, por su parte, se movía con la misma seguridad de siempre, pero ahora con un brillo especial en la mirada cuando veía a Ilira. Había notado cómo la lectora mental se detenía a analizar cada gesto suyo, cómo sus ojos plateados brillaban con algo que no era curiosidad ni miedo, sino un reconocimiento profundo, casi íntimo. Él lo entendía, aunque no sabía cómo nombrarlo. Una tarde, en la sala de entrenamiento, Ilira se acercó a él con una excusa cualquiera.
Quería verlo sin invadir su mente, solo sentir la proximidad, escuchar la cadencia de su respiración, observar sus reacciones. Álvaro estaba concentrado en ejercicios de combate, sus movimientos medidos, precisos, letales incluso cuando parecían tranquilos. Ella lo observaba, incapaz de apartar la mirada. Había algo en la manera en que él se movía, en la firmeza de su postura y en la calma de su expresión, que la desarmaba completamente. La lectora mental, que siempre controlaba todo, sentía ahora que perdía la certeza de sí misma frente a alguien humano. «Estás demasiado concentrado», dijo ella, tratando de sonar casual, aunque su voz delataba un temblor leve. «Incluso los grandes guerreros necesitan descanso». Álvaro la miró, ladeando la cabeza. Una sonrisa ligera se dibujó en sus labios. Algunas cosas no se pueden dejar para después. Se acercó un paso, y la tensión en la habitación aumentó como si el aire mismo reconociera lo que estaba ocurriendo. Y Lira sintió como un escalofrío recorría su espalda. Por un instante, pensó en cerrar su mente y alejarse, pero algo dentro de ella le decía que no podía hacerlo. Quería estar allí, cerca, aunque cada segundo fuera peligroso. Sin previo aviso, sus manos se rozaron al pasar uno frente al otro. El contacto fue breve, pero suficiente para que la electricidad de la cercanía recorriera ambos cuerpos. Y Lira contuvo un suspiro, sorprendida de la intensidad que sentía con un simple roce. Álvaro la miró con curiosidad, sin apartarse, observando cada reacción que ella no podía ocultar. «No debería sentir nada por mí», dijo, susurrando, más para sí mismo que para ella. «Nada que pueda interferir con lo que debes hacer». «Tal vez eso no sea posible», respondió Ilira, dejando que sus palabras flotaran entre ellos. «Hay algo en ti que no entiendo, pero que no puedo ignorar». El silencio llenó la sala de entrenamiento. Cada respiración, cada pequeño gesto parecía amplificado, cargado de una tensión imposible de ocultar. Álvaro inclinó la cabeza, evaluando su respuesta, y luego dijo suavemente: «Entonces siente lo que quieras sentir, pero mantente conmigo». Y Lira parpadeó, sorprendida por la declaración. Nunca nadie le había hablado así, ni siquiera los suyos. Su mente estaba acostumbrada a tomar el control, a manipular, a leer y anticipar. Pero frente a él, no había control que valiera. Todo lo que podía hacer era observar y aceptar la intensidad de lo que ocurría entre ellos. Esa noche, mientras la ciudadela del dominio se iluminaba con luces artificiales y ecos de actividad militar, Ilira volvió a su habitación. Su mente aún estaba atrapada en los recuerdos de Álvaro, su calma, su fuerza, su proximidad. Nunca antes un humano había dejado tal impresión en ella. Su corazón, que había aprendido a mantener bajo control, latía con fuerza desconocida, mezclando miedo, curiosidad y deseo en una sola emoción. Sabía que estaba cruzando un límite invisible. Sabía que acercarse a él, sentir esa conexión, podía traer consecuencias imprevisibles. Y aún así, no podía alejarse. La atracción que sentía por Álvaro era demasiado fuerte, demasiado real. Mientras la luna se reflejaba en las paredes de su habitación, Ilira comprendió algo que le estremeció. Había elegido conscientemente no invadir su mente, no buscar secretos, no manipularlo. Por primera vez, la lectora mental se sentía vulnerable frente a otro ser, y esa vulnerabilidad la hacía sentir viva como nunca antes. Álvaro, del otro lado de la ciudadela, cerró los ojos por un instante y recordó cómo ella lo había mirado hoy, cómo sus dedos habían rozado los suyos y cómo su presencia había alterado todo su mundo. Sabía que no podía permitirse descuidarse, que el peligro acechaba en cada esquina, pero tampoco podía ignorar lo que estaban haciendo entre ellos. El vínculo que surgía no era solo mental, ni estratégico, ni siquiera físico. Era algo más profundo, algo que ninguno de los dos podía controlar y que, sin saberlo, los uniría en las pruebas que aún estaban por venir. El peligro estaba ahí, acechando, y aún no se manifestaba del todo. Pero Ilira y Álvaro ya no eran los mismos. Habían cruzado un umbral que cambiaría sus destinos, y ninguno de los dos podría volver atrás. El anuncio llegó como un trueno silencioso en los pasillos del dominio. Los oficiales corrían de un lado a otro, sus voces metálicas resonando por toda la estructura. Álvaro fue informado de inmediato. El alto estratega había decidido que su ejecución era inminente. Su existencia era demasiado peligrosa, demasiado impredecible, y no podían permitir que un humano con su determinación continuara interfiriendo en los planes del dominio. Y Lira escuchó la noticia antes que nadie. La información llegó a su mente como un torrente de alarmas y advertencias, pero no la detuvo. Por primera vez, no hubo duda ni temor.
Sabía lo que debía hacer. Cada fibra de su ser, cada pensamiento y cada emoción se alinearon en una decisión clara y peligrosa: salvarlo, sin importar las consecuencias. Se acercó a la sala de detención con pasos silenciosos, su respiración controlada, pero el corazón latiendo más rápido que nunca. La sala estaba custodiada por 3 guardias, armados y atentos, pero Ilira no vaciló. Sus ojos plateados brillaron con una determinación que nadie había visto antes. Álvaro, susurró al llegar a su celda, apenas audible sobre el zumbido de los campos de energía. Tenemos que salir de aquí. Ahora. Él la miró, evaluando su expresión y el cambio en su aura. No había miedo, solo un riesgo calculado y un deseo innegable de sobrevivir. Sonrió, comprendiendo al instante lo que ella estaba dispuesta a hacer. ¿Estás segura?, preguntó con voz baja. Esto no será fácil. Lo sé, respondió ella. Pero no puedo dejar que te maten. Con un movimiento rápido, Ilira manipuló los controles del campo de energía, desactivando los sellos de seguridad que mantenían a Álvaro atrapado. La energía azul chisporroteó y estalló en destellos breves, y los guardias dieron un paso atrás, confundidos por la interferencia repentina. Sin esperar, Ilira lo tomó del brazo y lo guió por los pasillos en llamas de alarma. Cada corredor estaba lleno de tensión, las luces de advertencia parpadeaban y la voz del alto estratega resonaba en altavoces distantes, ordenando la detención inmediata de cualquier intento de escape. Álvaro la siguió sin resistencia, confiando en cada decisión que tomaba. Nunca había confiado en nadie de esta manera, pero la precisión, la rapidez y la determinación de Ilira eran innegables. Juntos, se movían como una sola unidad, esquivando guardias, saltando obstáculos y atravesando pasillos en un silencio cargado de adrenalina. Llegaron a un punto donde un grupo de soldados bloqueaba su camino. Ilira se detuvo, respirando hondo, consciente de que cada segundo contaba. Sus ojos plateados se fijaron en Álvaro, buscando su reacción. Él asintió levemente, y sin una palabra, comprendió lo que debía hacer. Ilira dio un paso adelante, plantándose frente a los soldados con la calma absoluta que la caracterizaba, aunque su corazón latía con fuerza. Si lo tocan, caen, dijo, su voz firme y fría, dejando claro que no era una amenaza vacía. Los soldados dudaron. No entendían cómo una lectora mental humana podía desafiar su entrenamiento, su disciplina y su autoridad. Pero la determinación de Ilira era palpable, y algo en su presencia los hizo vacilar. Álvaro, de pie junto a ella, sintió la fuerza silenciosa que emanaba y supo que no estaba sola. Vamos, susurró él, y juntos continuaron su camino, moviéndose con rapidez por pasillos que pronto estarían llenos de caos. Mientras corrían, Ilira notó un cambio sutil en su respiración, un ritmo compartido que creaba una sincronía imposible de ignorar. No era solo supervivencia. Era confianza, cercanía y una conexión que iba más allá de cualquier entrenamiento o habilidad. Por primera vez, la lectora mental sentía que su elección de proteger a alguien no era solo estratégica, sino personal. Finalmente, llegaron al hangar principal. La nave de escape estaba lista, los sistemas activados y las compuertas abiertas. Pero antes de que pudieran subir, el alto estratega apareció, rodeado de tropas y con la mirada llena de furia. La traición de Ilira era evidente, y el riesgo alcanzaba su punto máximo. Ilira no retrocedió. Se colocó frente a Álvaro, sus ojos brillando con determinación absoluta. Si lo tocan, caen, repitió, esta vez con más fuerza, como una advertencia que nadie podría ignorar. Álvaro la miró, sorprendido y agradecido. Nunca había experimentado un acto tan absoluto de lealtad y valentía. Por un instante, el tiempo pareció detenerse, la amenaza estaba presente, el peligro era real, pero entre ellos existía algo que los hacía invencibles juntos. Sin perder ni un segundo más, saltaron hacia la nave. La alarma sonó con estruendo, la luz roja parpadeó y el dominio entero parecía despertar para detenerlos. Pero Ilira y Álvaro ya estaban en movimiento, escapando hacia un futuro incierto, donde cada decisión y cada latido contaban. Mientras la nave despegaba, Ilira dejó escapar un suspiro, su mirada fija en Álvaro. Él la tomó de la mano, un gesto simple, pero cargado de significado. No había palabras necesarias. En ese instante, comprendieron que lo que comenzaba entre ellos era más que atracción, más que estrategia. Era un vínculo forjado en riesgo, confianza y una lucha compartida que apenas comenzaba. El dominio había perdido por ahora, pero la guerra y los peligros apenas estaban comenzando, y la decisión de Ilira de arriesgarlo todo los había unido de una manera que ninguno de los dos podría ignorar jamás.
El hangar estaba envuelto en un silencio tenso, roto solo por el zumbido de los motores de la nave de escape. La luz roja de alerta parpadeaba sobre ellos, proyectando sombras largas y deformes que se movían con cada respiración contenida. Cada guardia del dominio que entraba al hangar era un obstáculo más, pero Illyra estaba decidida a no dejar que nada ni nadie detuviera su huida con Álvaro. El alto estratega apareció de repente, rodeado por un escuadrón de soldados completamente armados. Su armadura negra reflejaba la luz de la alarma y sus ojos brillaban con furia calculada. Sabía que Illyra lo había traicionado y no podía permitir que escaparan. No pueden salir, dijo, su voz resonando en todo el hangar. Ninguno de ustedes sobrevivirá a esto. Illyra dio un paso adelante, plantándose frente a Álvaro, como un muro impenetrable. Su mente se tensó, abriendo sus sentidos para anticipar cada movimiento, cada estrategia de los soldados y del alto estratega. Sus ojos plateados brillaban con determinación absoluta, y aunque estaba consciente del peligro, no había duda ni vacilación. Si los tocan, caen, dijo con voz firme, esta vez como una advertencia que nadie podría ignorar. El estratega sonrió, pero no con arrogancia, sino con la seguridad de quien sabe que el tiempo está de su lado. Illyra intentó leer su mente, pero se encontró con un vacío inquietante. Sus pensamientos estaban bloqueados, como si fueran artificiales. Todo su entrenamiento no servía frente a él. La lectora mental gritó internamente, pero no dejó que eso se notara. Álvaro la miró y vio la chispa de alarma en sus ojos. Sin decir palabra, dio un paso adelante. La armadura que vestía era vieja, marcada por batallas pasadas, pero sus movimientos eran precisos, calculados y letales. Cada gesto indicaba que estaba listo para enfrentar lo imposible. Entonces pelean conmigo, dijo con calma, su voz firme como un decreto. No con ella. Illyra lo miró, sorprendida. Por primera vez, Álvaro asumía el control completo de la situación, sin dudar de su propia fuerza ni de la de ella. Su confianza la desarmó de la manera más inesperada, y aunque sabía que el peligro era real, sentía un extraño alivio en tenerlo a su lado. El enfrentamiento comenzó sin previo aviso. Los soldados avanzaron, y Álvaro se movió con precisión letal, esquivando ataques, golpeando con fuerza medida y utilizando cualquier ventaja a su alcance. Cada movimiento suyo era casi imposible de predecir, incluso para Illyra, que intentaba guiarlo mentalmente desde su posición. Illyra no permaneció pasiva. Abrió su mente, esta vez para anticipar los movimientos de los soldados y proteger a Álvaro de los ataques que él no podía prever. Cada gesto que hacía era un acto de sincronía perfecta. Ella le mostraba las rutas, los errores posibles, los puntos débiles, y él los explotaba con habilidad mortal. El alto estratega observaba desde su posición, intrigado y furioso. Intentó intervenir, lanzando órdenes y estrategias que desafiaran a ambos, pero cada movimiento era contrarrestado antes de tiempo. Illyra y Álvaro parecían moverse como uno solo, como si sus pensamientos, emociones y respiraciones estuvieran alineados. Un disparo pasó rozando a Illyra, y ella gritó al sentir la cercanía de la muerte, pero Álvaro reaccionó al instante, arrojándose sobre ella y lanzando un contraataque que derribó a varios soldados. Su corazón latía con fuerza, no solo por el peligro, sino por la cercanía de ella, por la conciencia de que estaba arriesgando todo por alguien que ahora significaba mucho más que su propia supervivencia. Cuando el alto estratega decidió intervenir personalmente, Illyra lo sintió antes de verlo. Su presencia mental era fría, vacía, y en ese momento comprendió que su habilidad no serviría contra él de la manera habitual. Tembló ligeramente, pero Álvaro la sostuvo del brazo, sus ojos fijos en los del estratega, transmitiendo confianza y fuerza sin una sola palabra. Lo tenemos, susurró él, no para ella, sino para ambos, para que supieran que juntos podían enfrentarlo. El enfrentamiento final estaba a punto de comenzar. Los guardias retrocedieron ligeramente, el estratega preparaba su movimiento, y Álvaro se colocó frente a Illyra como un escudo vivo. La tensión era tan intensa que el aire parecía vibrar, cada segundo cargado de posibilidad y riesgo. Illyra se dio cuenta de algo fundamental, no era solo la habilidad física o mental lo que los hacía invencibles, sino la conexión que se había formado entre ellos. Cada gesto, cada decisión, cada respiración compartida los mantenía un paso adelante de la muerte. Y aunque el peligro aún no había terminado, por primera vez, sintió que podían enfrentarlo juntos, sin reservas, sin miedo, porque ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder. La batalla definitiva estaba a punto de estallar, y el hangar se convirtió en el escenario de un enfrentamiento donde la estrategia, la fuerza y el vínculo entre dos almas desafiaban las leyes del dominio.
El hangar se había transformado en un campo de guerra improvisado. Chispas volaban desde cables rotos, y el olor a metal caliente llenaba el aire. Las luces de alerta parpadeaban sin cesar, bañando a los combatientes en un rojo inquietante. Cada respiración era calculada, cada movimiento decisivo. Álvaro y Ilira se movían como si fueran uno solo, anticipando los pasos del otro, cubriendo cada ángulo, cada sombra que pudiera esconder una amenaza. El alto estratega emergió de entre los escombros, sus ojos fríos y vacíos observando cada acción con meticulosa estrategia. Esta vez, no había duda ni vacilación, había llegado a eliminar a ambos, y no permitiría distracciones. Intentó avanzar con sus soldados, pero Álvaro y Ilira habían aprendido a moverse en sincronía perfecta. Cada ataque que lanzaban era calculado, preciso, anticipado por la lectora mental y ejecutado con la fuerza del comandante humano. Ilira sentía la tensión recorriéndole cada músculo, pero su mente estaba más clara que nunca. Estaba completamente conectada con Álvaro, detectando las amenazas antes de que se materializaran. Cada decisión de ella protegía a él, y cada reacción de él aseguraba que ninguno de los dos quedara expuesto. Había algo entre ellos que iba más allá de la supervivencia, una confianza absoluta que los hacía invencibles juntos. El estratega lo notó y avanzó personalmente. Sus pasos eran silenciosos, pero cada uno parecía medir toneladas. Intentó bloquear la mente de Ilira, creando un vacío artificial para impedir que anticipara sus movimientos, pero ella no se dejó intimidar. Por primera vez, usó algo más que su poder, su intuición, su confianza y la sincronía con Álvaro. Sabía que, aunque no podía leer la mente del estratega, podía sentir los patrones de su movimiento, los indicios en su postura, el peso de su cuerpo al avanzar. Álvaro se colocó frente a Ilira, un muro humano dispuesto a protegerla a cualquier costo. Sus ojos se encontraron por un instante, y sin palabras, transmitieron todo lo que sentían. No había miedo, solo determinación y una conexión que ninguno de los dos había previsto. Cada golpe que Álvaro daba, cada evasión, estaba guiada también por la mente de Ilira. Ella le mostraba rutas, espacios libres, debilidades y oportunidades, y él las explotaba con la precisión de un guerrero entrenado toda su vida. El enfrentamiento directo con el estratega comenzó. Cada movimiento suyo era rápido, letal y calculado, y aunque Ilira intentaba anticiparlo, él parecía siempre un paso adelante. Fue entonces cuando Álvaro reaccionó. Con un salto lateral, esquivó un ataque que habría sido mortal, y aprovechó la apertura para golpear al estratega en un punto débil que nadie más habría detectado. Un rugido metálico llenó el hangar cuando el estratega retrocedió, sorprendido por la habilidad humana que estaba frente a él. Ilira aprovechó el momento para acercarse, guiando a Álvaro a través de las sombras y las estructuras derrumbadas. Su respiración estaba sincronizada, sus movimientos casi perfectos, y aunque el peligro era inminente, había un extraño sentido de calma entre ellos. Cada mirada compartida, cada roce accidental de sus manos mientras se esquivaban entre sí, fortalecía el vínculo que había comenzado semanas atrás, un vínculo nacido de confianza, peligro y deseo contenido. El estratega no se rindió. Avanzó con una velocidad que parecía imposible, lanzando ataques coordinados y estratégicos. Pero Álvaro y Ilira eran ahora un equipo sin necesidad de palabras. Cada uno sabía lo que el otro haría antes de que lo hiciera, y cada movimiento combinaba fuerza, precisión y un entendimiento silencioso. Finalmente, en un momento de distracción calculada, Álvaro encontró su oportunidad. Se lanzó con un ataque directo hacia el estratega, mientras Ilira bloqueaba los intentos de sus soldados de intervenir. El estratega cayó de rodillas por primera vez, sorprendido por la fuerza combinada de un humano y una lectora mental que había aprendido a moverse con él en perfecta sincronía. Ilira respiró hondo, todavía en tensión, y se acercó a Álvaro. Sus manos se rozaron de nuevo, pero esta vez no fue accidental. Él la sostuvo cerca, apoyando la frente contra la suya mientras la batalla aún rugía a su alrededor. Sus respiraciones se mezclaron, cada latido sincronizado, cada pensamiento alineado. Lo logramos, susurró Álvaro, aunque ninguno de los dos bajó la guardia por completo. Por ahora, repitió Ilira, con una mezcla de alivio y reconocimiento. Juntos, siempre juntos. Mientras el hangar todavía ardía en el caos del enfrentamiento, ambos comprendieron que habían cruzado un umbral. Ya no eran solo comandante y lectora mental. Eran un equipo, una unidad inquebrantable, y algo más profundo había nacido entre ellos. Una conexión que ni la muerte, ni la traición, ni el dominio podrían romper. El alto estratega yacía derrotado por ahora, pero la guerra aún no había terminado.
Sin embargo, en medio de la destrucción, Álvaro e Ilira sabían que mientras permanecieran juntos, podían enfrentar cualquier desafío que el universo les lanzara. El hangar estaba en silencio, pero el aire seguía cargado de tensión. Las luces rojas de alerta parpadeaban débilmente mientras los restos de la confrontación se dispersaban entre el humo y los escombros. Álvaro respiraba con dificultad, pero sus ojos seguían fijos en Ilira, asegurándose de que estuviera bien. Ella, por su parte, estaba erguida, sus ojos plateados brillando con determinación y algo más que miedo o tensión. Había aprendido a confiar en él por completo. Lo logramos, dijo Álvaro, con una sonrisa que mezclaba alivio y orgullo. No solo sobrevivimos, sino que lo superamos. Ilira asintió, dejando escapar un suspiro que había contenido durante toda la batalla. Sus dedos rozaron los de él, y por primera vez, no hubo duda ni tensión. Solo una sensación de calma profunda, de cercanía que se había construido en medio del caos y el peligro. Gracias, susurró. Por confiar en mí, por no dudar de mí. Él tomó su mano con suavidad, entrelazando los dedos. Había habido momentos en los que la muerte parecía inevitable, y aún así, habían salido adelante. La conexión que sentían no era solo mental o estratégica, sino emocional. Cada peligro compartido, cada respiración sincronizada, había forjado algo imposible de ignorar. No podía dejar que te lastimaran, respondió Álvaro, su voz firme pero cargada de ternura. No después de todo lo que hemos pasado juntos. Ilira bajó la mirada por un instante, luego la levantó para encontrarse con sus ojos. No había palabras suficientes para describir lo que sentían, pero no era necesario. Sus manos permanecieron unidas, sus cuerpos apenas separados, y en ese contacto silencioso había promesas implícitas, lealtad y amor. El alto estratega había sido derrotado, sus tropas dispersas o rendidas, y el dominio se encontraba temporalmente bajo control humano gracias a la valentía y al ingenio de ambos. Pero lo más importante no era la victoria militar, sino la certeza de que se tenían el uno al otro, algo que ninguna fuerza podría destruir. Mientras salían del hangar, rodeados por los ecos de alarma que lentamente se apagaban, Álvaro miró a Ilira con una mezcla de admiración y ternura. «Sabes», dijo con una sonrisa suave, «nunca imaginé que una lectora mental pudiera sentir tanto por alguien humano». Ilira sonrió también, una sonrisa cálida y genuina que iluminó sus rasgos. «Nunca imaginé que un humano pudiera enseñarme tanto sobre confianza, peligro y sobre sentir». Se acercaron aún más, sus frentes tocándose apenas, y en ese momento, todo lo demás desapareció. La guerra, el dominio, la muerte que los había rodeado, nada importaba. Solo ellos dos, juntos, enfrentando un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Entonces, ¿qué sigue?, preguntó Álvaro, suavemente, sus ojos buscando los de ella. Lo que queramos, respondió Ilira, con un brillo de complicidad. Juntos. El sonido de la nave preparándose para despegar llenó el espacio, y ambos subieron, sin prisas pero sin miedo. Por primera vez, se sentían libres, no solo de los enemigos que los perseguían, sino de las barreras invisibles que siempre los habían separado, miedo, desconfianza y límites autoimpuestos. Mientras la nave se elevaba hacia el cielo estrellado, Ilira apoyó la cabeza en el hombro de Álvaro y cerró los ojos. Él rodeó sus hombros con un brazo protector, sintiendo la calidez de su cuerpo y la suavidad de su respiración. No había palabras necesarias para expresar lo que ambos sentían. Todo estaba dicho en ese contacto silencioso, en esa cercanía que había nacido entre peligro, confianza y pasión contenida. El futuro era incierto. El dominio aún representaba amenazas, y otras batallas estaban por venir. Pero por primera vez, ambos sabían que podían enfrentarlas juntos. Que mientras se tuvieran el uno al otro, podían superar cualquier cosa. La nave desapareció en la oscuridad del espacio, dejando atrás la ciudadela del dominio. Entre las estrellas y la calma relativa del viaje, Álvaro e Ilira se miraron, y sin necesidad de palabras, comprendieron que lo que había comenzado como un enfrentamiento mortal se había transformado en algo más poderoso, un amor profundo, nacido en medio del peligro, y consolidado en la confianza absoluta entre dos almas que habían encontrado en el otro su hogar. Y así, por primera vez en mucho tiempo, ambos se permitieron sonreír de verdad, seguros de que mientras permanecieran juntos, la esperanza y la felicidad serían posibles, incluso en un universo lleno de desafíos. El futuro era suyo, y lo enfrentarían como siempre, unidos, invencibles y enamorados.